¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad y Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Toxicología Ocupacional? En la sesión anterior vimos sobre la unidad 4, toxicidad de los gases asfixiantes, en donde estamos en esta semana 3, y vimos sobre el ácido cianhídrico y cianuros. En esta unidad seguimos la unidad 4 sobre el tema de monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono, pues lo tenemos también frecuentemente en la naturaleza, tenemos la exposición constantemente, eh, a veces mínimas concentraciones de monóxido de carbono, pero no, lo tenemos en nuestra vida cotidiana. Y el CO, el monóxido de carbono, es un gas inodoro e incoloro que puede causar la muerte, una muerte silenciosa. Poco a poco puede aparecer algunos síntomas hasta llegar la muerte. Se produce cada vez que se enciende algún combustible, como gas natural, el gas propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón. Cuando la persona inhala el CO, el gas tóxico entra en el torrente sanguíneo y esto impide que el oxígeno entre al organismo, la cual puede causar daños en los tejidos y producir la muerte. Como vemos en la imagen, tenemos una molécula de, de carbono y otra es de oxígeno, es el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono eh, se puede presentar en lugares donde ya hubo pues un incendio, por ejemplo los incendios forestales, los incendios en una casa, donde pues tienen que entrar los bomberos para poder mitigar el riesgo de incendio, pues ahí está la concentración de monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es un veneno letal para nuestra sangre. Entonces, su alta toxicidad se suma a la peligrosidad de pasar como desapercibido. No lo vemos porque no se siente, no se ve, y no irrita las mucosas, como el amoníaco, como los eh, gases asfixiantes, como hemos visto y que vamos a ver posteriormente a esta sesión. Como el amoníaco sí se siente porque tenemos un olor muy penetrante. El otro, como la parte del ácido nítrico, pues tenemos un olor de almendras amargas, ¿sí? Pero este no tiene ni un color, no tiene ni un olor, no se puede ver. O sea que tenemos un enemigo, como le comentaba, muy silencioso, ¿sí? No anunciando su letal presencia a las inadvertidas personas expuestas. La mortalidad suele estar asociada al uso de, como lo comenté con antelación, artefactos de gas defectuosos o mal instalados, fuentes de calefacción en ambientes mal ventilados, exposición a gases de motor en ambientes cerrados, motores de combustión interna, en donde pues se echa a andar este equipo. Me ha tocado ver en las plantas de emergencias, en donde gente de mantenimiento ingresa a esas plantas de emergencias y también pues han tenido algunos problemas de enfermedades laborales por la exposición al monóxido de carbono, hasta han llegado a desmayarse eh, en el lugar y se le ha pues colocado pues oxígeno para eh, poder auxiliar pues en este caso a este personal, ¿no? Entonces también en la generación del humo en el transcurso de incendios, donde el monóxido de carbono es el principal agente responsable a las alteraciones encontradas. En esta lámina que vemos a continuación,
El monóxido de carbono, estos son los síntomas de intoxicación. Ante los primeros síntomas es necesario ventilar el ambiente y recurrir inmediatamente a un centro de salud. Entonces, el monóxido de carbono, cuando hay una presencia donde se está haciendo una comida y no hay una ventilación y como una tortilla, comúnmente lo que pasa, ese humo, ese olor, ese humo, perdón, asfixiante es el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, algunos síntomas puede ser dolor de cabeza, puede aparecer náuseas o vómitos, mareos y cansancio, confusión, empieza a ser la persona a tener confusión, desmayo o convulsiones y alteraciones visuales, ¿no? Estamos viendo ahí en cada uno de las fases las alteraciones que se provoca al tener el contacto por el monóxido de carbono. Me ha tocado auxiliar personal que ha estado como supervisión en el área de tostación de café, en donde esa tostación de café se hace en la parte superior de un silo. Y en este caso, en la persona que va a supervisar la actividad de tostado, pues hay una ventanita y nos va a supervisar visualmente el interior del silo. Pues esta persona, al estar únicamente 2 minutos de exposición, no adentro, sino que el humo o el monóxido de carbono ingresó a sus vías respiratorias y esta persona se desmaya y tuvo los síntomas que estamos exponiendo a continuación. Primero, pues empezó a doler la cabeza, se para, tuvo náuseas, vómito, y quiso bajar a tomar un poco de aire en la parte del nivel 2 de la planta y entonces tuvo confusión la persona y esta desmaya. Lo bueno que se agarró de los barandales y no, esta persona no lo cuenta. Se pasa de otro lugar a un desnivel y puede provocar la muerte. Entonces esta persona pues se auxilió rápidamente y se le puso oxinoterapia, oxígeno para poder tener otra vez un ambiente estable, ¿no? Pero entonces el monóxido de carbono es un veneno para la sangre. No deja llegar oxígeno a la sangre y pues esto los órganos que requieren oxígeno más nuestro cerebro, pues empieza a mandar señales para señales como esos síntomas que vimos a continuación, ¿no? Una vez inhalado en la parte toxicocinética, una vez inhalado el monóxido de carbono, difunde rápidamente a través de las membranas alveolares para combinarse con la hemoglobina de la sangre y la citocromo oxidasa. Entre las tenemos hemoproteínas afectando el transporte del oxígeno y deteriorando la función mitocondrial, ¿no? Entonces, esa es la parte, como hemos comentado con antelación, que afecta el transporte del oxígeno, deteriorando la función mitocondrial, ¿no? La absorción pulmonar es directamente proporcional a la concentración del monóxido de carbono en el ambiente. El tiempo de exposición y la frecuencia respiratoria, que depende, entre otros, de la actividad física realizada durante el tiempo de exposición o de la edad, ¿no? Entonces, aquí hablamos sobre las edades, ¿no? Entonces, la exposición y la frecuencia de tener la exposición a este monóxido y depende de la edad, la absorción pulmonar.
Una vez estando en la sangre, el monóxido de carbono se une de manera estable en la hemoglobina de la sangre con una afinidad de 200 veces superior a la del oxígeno, dando lugar a la formación de guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono de carboxhemoglobina, ¿sí? Aún inhalado relativamente bajas concentraciones, o sea, muy poco. Entonces, por eso los primeros síntomas que aparecen es que ya este monóxido de carbono, que son dosis muy pocas concentraciones, sí provoca una alteración a la sangre y esta se ha distribuido a todos nuestros organismos, pues ya empieza a tomar algunos síntomas que vimos con antelación. Primero dolor de cabeza, náuseas, vómito. Entonces, cuando se tiene contacto o exposición con este monóxido de carbono y sentimos estos síntomas, tenemos que ventilar el área. Tenemos que salir afuera del lugar donde nos encontramos, donde estamos expuestos a al monóxido de carbono y salir del lugar, ¿no? La eliminación del monóxido de carbono es respiratoria, o sea, tan solo el 1% se metaboliza a dióxido de carbono a nivel hepático. La vida media del monóxido de carbono en personas sanas que respiran aire ambiente oscila entre 3 a 4 horas. Disminuye conforme se aumente la presión parcial del oxígeno en el aire inspirado y el oxígeno normálvárico al 100% reduce la vida media de 30 a 90 minutos, mientras que el oxígeno al 100% hiperbárico a 2.5 atm atmosférico la disminuye a 15 a 23 minutos. ¿Cuál es la intoxicación aguda? Como lo hemos visto en las sesiones anteriores, nos referimos a una intoxicación aguda cuando aparecen signos o síntomas de enfermedad como consecuencia de una exposición única o de duración inferior a las 24 horas, ¿sí? Entonces es necesario destacar que las intoxicaciones leves o moderadas pueden tener síntomas inespecíficos y tan solo la sospecha clínica o epidemiológica. En el contexto con el que estuvo o se encontró al enfermo, puede ser un incendio, puede ser una exposición a braseros, puede ser una estufa, calefones o otros artefactos de combustión interna en ambientes con deficiencia en ventilación, ¿no? Entonces, llevará a indagar en la búsqueda de antecedentes de datos clínicos o de laboratorio que permitan realizar el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, si una persona llega con una intoxicación aguda, pues clínicamente tenemos que preguntar que es la persona que estuvo expuesta al monóxido de carbono, ¿sí? ¿En qué lugar lo hizo? Estuvo en una calefacción, estuvo cocinando, en un incendio forestal, ¿sí? ¿En qué dónde? Entonces, la exposición y también la concentración de dosis depende también de las actividades que realizan. Es muy diferente a decir que una persona que está eh, realizando una actividad en cocina, que está expuesto a una concentración muy baja, a una persona, a un bombero, que esté realizando una actividad de apagar el fuego en un incendio forestal. Entonces, en un incendio forestal se puede ver mayores concentraciones de monóxido de carbono. El cuadro clínico, ya lo hemos mencionado, pero vamos a ver en este caso,
pues son características por náuseas, vómitos y pueden ser acompañados con dolores abdominales y diarreas, ¿no? En los niños suele ser irritable, con llantos continuos, rechazo al alimento, siendo frecuente la observación de hipertensión de la fontanela anterior, el cuadro clínico semejante a un síndrome meningeo y todas las manifestaciones de sistemas nerviosos central son típicas de lesiones por isquemia hipóxica. En esta tabla, como podemos observar, la gama de síntomas y efectos según a la concentración y el tipo de exposición al monóxido de carbono. Algunos síntomas, como ya lo vimos, signos y síntomas, puede ser fatiga, deterioro neurológico, confusión, ataxia, infarto de miocardio, cefalea, ansiedad o depresión, vértigos, pérdidas de conocimiento. Algunos pueden ser asintomáticos, algunos tienen que tener algunos malestares, náuseas, vómitos, convulsiones, el infarto cerebral hasta la muerte. Entonces vemos una flecha de concentración de monóxido de carbono sobre el tiempo de exposición y los efectos fisiológicos, que es la función fisiológica, sobre la protección o respuesta adaptiva. Entonces tenemos a la parte de la mitad de la exposición al monóxido de carbono, pues manejamos lo que es la inflamación, ¿no? Empezamos a tener problemas eh, de confusión, de problemas de fatiga, cefalea, podemos tener temas de ansiedad o depresión, hasta el tema de desmayarse, ¿no? Al tener mayor concentración, o en la misma concentración, pero mayor exposición, puede llegar a la hipoxia, quiere decir falta de oxígeno. Entonces, lo que hace el monóxido de carbono es un veneno para la sangre, que lo que hace es eh, afectar la hemoglobina que se distribuye en la sangre a los diferentes organismos, y esto hace que el monóxido elimine el oxígeno en la sangre. Entonces, todos esos periodos que podemos decir que se pueda presentar una síntoma es de acuerdo a la concentración y también el tiempo de exposición que se encuentran las personas. Entonces, si se presenta en su caso esos tipos de síntomas, estamos en un lugar cerrado, en donde tenemos pues una fogata, tenemos que ventilar el lugar, ¿no? El monóxido de carbono es un enemigo silencioso, no tiene olor, no tiene color, no se ve, no se siente, pero sí altera la sangre, la hemoglobina, y eso lo que permite es que la sangre no tenga oxígeno. O sea, igual como el nitrógeno, lo que hace el nitrógeno es desplazar el oxígeno, ¿sí? En un lugar, si tú colocas en un lugar cerrado y tú colocas nitrógeno, lo que hace el nitrógeno es desplazar el oxígeno. Entonces, algo similar pues hace el monóxido de carbono, lo que hace es desplazar el oxígeno de la sangre, de la hemoglobina. Entonces, todos estos gases asfixiantes que lo vimos, y lo vemos diariamente, estamos expuestos a estos gases asfixiantes, pues tenemos que tomar precauciones, tomar también en el caso de la empresa, si cuenta con algunas actividades en donde puede producir monóxido de carbono, pues puede colocarse dispositivos móviles, dispositivos también fijos, en el caso para detectar el monóxido de carbono. Más en las empresas que se dedican al tema del café, en donde hacen la parte de la tostación, y esto provoca pues
la formación de monóxido de carbono. Entonces, cualquier duda sobre este tema del monóxido de carbono, otra fuente, pues lo vamos a ver en el foro de dudas y retroalimentación. Espero cualquier duda, comentario que tengan, estoy para servirle. Hasta luego.